invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 10. Capítulo 10, hoy vamos a dar lectura a los versículos 26 al versículo 32. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 26 al versículo 32. Les voy a invitar a que se coloquen en pie y con reverencia podamos recibir la palabra de nuestro Dios. Repito, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos 26 al versículo 33. Versículo 33. Dice así: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar brevemente, hermanos. Padre bueno, una vez más, Señor, elevamos nuestro clamor delante de usted, reconociendo, Dios, nuestra completa dependencia de su Santo Espíritu. Oh Señor, guíanos en esta hora. Prepare mi corazón para presentar con fidelidad su palabra, para poder adorarlo, Dios, al presentar con fidelidad las Escrituras, y también el corazón de tu pueblo, de mis hermanos, de mis hermanas, para que puedan recibir tu palabra, Señor, como palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, tu Santo Espíritu los capacite para ponerla por obra. Abre nuestro entendimiento y permítenos ver la grandeza de tu ley, de tu palabra, oh Dios eterno. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He llamado el título de este sermón, es No teman, ¿ya? Por si quieren ahí tomar nota. No teman es el título de este sermón, pero creo que es muy importante, hermanos, de que a pesar de que creo que hemos ido avanzando en esta comisión que el Señor Jesús hizo de sus discípulos, creo que es importante de que podamos siempre contextualizar para que podamos estar ahí en el epicentro de lo que viene aconteciendo de Jesús con sus discípulos. Nosotros ya tenemos en mente cosas bastante claras. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 4 vimos claramente la comisión de nuestro Señor Jesús, cómo el Señor llama a hombres que no lo merecían, llama a hombres que son comunes y corrientes, fueron elegidos por el Señor, fueron dotados por el Señor para hacer una misión que Él les había encomendado. Esto nos permitió comprender de manera clara y categórica que Dios es soberano a la hora de elegir. Y no se basa en los méritos de las personas que son elegidas, sino directamente en que Dios tiene toda la autoridad para poder elegir. Si bien nosotros mencionamos que en este caso era una elección funcional, porque Él estaba eligiendo quiénes serían sus apóstoles, quiénes llevarían a cabo una misión, nosotros dijimos claramente de que vemos ese patrón de elección soberana de Dios a lo largo de todas las Escrituras. No habrá ningún libro en la Biblia donde no veamos claramente la soberanía de Dios en la elección. Y esto, hermanos, también incluye la salvación. Su elección es soberana. Dios tiene completa autoridad, no en muchas cosas, no en casi todas, sino en todas las cosas. Él es soberano sobre su creación, sobre sus criaturas, y la salvación no se excluye de la soberanía de Dios, lo que podemos ver en 1 de Pedro,
capítulo 1, versículo 2, cuando dice, elegidos según la presciencia, según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, ahí también está hablando de elección, que hace Dios el Padre en santificación del Espíritu para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Cuando somos rociados por la sangre de Jesucristo, eso siempre resulta en perdón de pecados, y el perdón de pecados no es otra cosa que salvación. Por lo tanto, Dios es soberano en todos los asuntos, no solamente en algunos. Y eso es lo que nosotros pudimos ver claramente en los primeros 4 versículos. Luego vimos del versículo 5 al versículo 15 las instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos: vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vayan por caminos de gentiles, no vayan por caminos de samaritanos. Y al mismo tiempo el Señor no solamente les da la instrucción de que no vayan por esos caminos, sino que les dice que el mensaje que deben entregar es que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje a entregar, no es otro. Ellos no podían entregar el mensaje que se le ocurriera, no, el mensaje era claro: deben anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y además del mensaje, Dios los capacitó para que pudieran hacer diferentes tipos de milagros, de señales que eran lo que autentificaba tanto el mensaje como el mensajero. Ellos fueron capacitados y a través de la predicación que hacían, muchos recibían sanidades, dando evidencia que el mensaje que ellos predicaban provenía de Dios. Y no era un mensaje que provenía de hombre. Al mismo tiempo vimos cómo el Señor les enseña a depender completamente de su providencia. No les permite llevar más ropa, no les permite llevar más calzado, no les permite llevar ni una alforja, ni una carterita pequeña para poner algunas cositas por si algo les pasaba. Les enseña a depender completamente de Él. Dios les dice claramente que el obrero es digno de su salario, pero ese salario viene de parte de Dios. Dios utilizará a aquellos que serían dignos. Recuerdan que donde fueran dignos ellos debían quedarse, pero esa dignidad no era algo meritorio de las personas, sino que era la disposición de recibir el mensaje del Evangelio. Todos aquellos que reciben el mensaje del Evangelio con disposición son llamados dignos por el Señor. Y Él les dijo: la paz quedará sobre esa casa. Pero sin embargo, aquellos que rechazaban el mensaje, rechazaban al mensajero, decía que la paz se devolvería con los apóstoles, aún debían sacudir sus pies, y el castigo para aquellos lugares, para aquellas ciudades, sería mayor inclusive que para Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, vemos una gran advertencia de que rechazar el mensaje del Evangelio no es una cosa menor. Dios aún lo pone al nivel superior que el pecado y la perversidad que se llevaba a cabo tanto en Sodoma y en Gomorra. Y el versículo 16 al 25, que fue lo que vimos nosotros en el sermón anterior, ahora ya no solamente vimos elección y comisión, no solamente vimos cuáles son las instrucciones, sino que vimos claramente que habían advertencias. Comenzando por ejemplificar que serían ovejas en medio de lobos. Esa imagen es terrible, hermanos. Yo los voy a enviar, los voy a capacitar, pero ustedes van a ser ovejas en medio de lobos. Qué terrible ese ejemplo. Pero sin embargo, el Señor Jesús desde el principio les dijo la verdad. Él nunca les mintió, Él nunca les dijo de que ser sus discípulos les iba a llevar reconocimiento o lugares prominentes. Él nunca les dijo que iba a ser glamuroso, que es una palabra que utilizo bastante, y el Señor no les mintió. Por lo tanto, Él los llamó a ser personas prudentes, tener la actitud correcta de cómo enfrentar esas dificultades, a pesar de que iban a ser menospreciados, iban a ser odiados, iban a ser perseguidos, iban a ser azotados, iban a terminar en las cárceles, pero sin embargo el Señor les decía: pero estén tranquilos, no teman, porque en el momento indicado el Espíritu de mi Padre les dirá que deben hablar. Por lo tanto, no tengan temor de cómo harán defensa del Evangelio, porque no serán ustedes, sino será Dios que hablará a través de ustedes. Desde el principio el Señor les advirtió lo complejo de la misión, pero al mismo tiempo les dio aliento. Ustedes no llevarán a cabo esta misión solos. Dios estará con ustedes, porque la misión principal no es de nosotros, es de Dios. El plan de salvación es de Dios.
Nosotros solamente somos los heraldos, nosotros solamente somos de alguna manera los meseros, no somos los que preparamos la comida ya está preparada por el rey, nosotros solo la servimos. No tenemos el derecho de cambiar o agregarle algunos ingredientes adicionales pensando de que la comida que preparó el rey no está lo suficientemente buena. No tenemos ese derecho. Tenemos la responsabilidad de entregar el mensaje como Dios lo ha entregado. Y damos gracias al Señor por la revelación especial de su palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que lejos de la palabra solo hay oscuridad. Solo hay un entendimiento entenebrecido. Por lo tanto, hermanos míos, por nada ellos debían intimidarse, no debían desistir de su labor, sino por el contrario, el llamado era a perseverar, porque la perseverancia daría evidencia de que efectivamente la obra de Dios en sus corazones era una obra real. No consistía meramente en profesión externa, profesión superficial. Cualquiera puede decir soy creyente, pero no cualquiera puede vivir como creyente. Cualquiera puede decir soy cristiano, creo en Dios, pero una cosa es decir creo en Dios y otra cosa es vivir conforme a la voluntad de Dios. El corazón del hombre no puede hacer la voluntad de Dios porque no quiere, porque no lo desea, no es el anhelo natural de su corazón. Solo un corazón regenerado, solo un corazón transformado por la gracia de Dios ahora anhela hacer la voluntad de Dios, a pesar de que enfrenta la dificultad de que el pecado sigue estando ahí. El pecado sigue estando presente, pero sin embargo el Señor les dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No porque serán salvos por su perseverancia, la perseverancia manifestará que la salvación es una realidad en sus propias vidas. Y él terminó diciendo, si su maestro, si su Señor, a él le llamaron Belcebú, ustedes no esperen algo diferente, no esperen que los reciban con los brazos abiertos. Ciertamente personas creerán. Ciertamente personas recibirán el mensaje del Evangelio, pero lo que les espera a esas personas, que aún sus propias familias los van a menospreciar, porque el Padre entregará al Hijo y el Hijo entregará al hermano a muerte por causa de mi nombre. Eso es lo que causa el verdadero Evangelio. A diferencia de lo que nosotros en este tiempo, nuestra cultura quiere implantar, quiere hacer una mezcla entre la palabra de Dios y el entendimiento humano, cuando vamos a la Escritura, nosotros no vemos dobleces. Cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros vemos una palabra pura, una palabra limpia. Vemos claramente lo que Dios ha determinado hacer a través del Evangelio. Por lo tanto, si a Él le hicieron eso, ellos deben saber que el camino que a ellos les espera es muy similar. Pero Dios nunca los dejó sin esperanza. Cristo nunca los dejó sin esperanza. Y con eso en mente, hermanos, hoy veremos nosotros cómo una vez más el Señor les da aliento a sus discípulos que sin duda confortaron su corazón, confortaron su vida al saber todo lo que les esperaba, hermanos. Qué difícil es confortar un corazón diciéndole tu camino que viene es este. Todo esto te va a suceder, pero el Señor les confortó el corazón diciéndoles la verdad. Y la verdad más poderosa que vemos en el contexto es no teman. Lo vamos a ver 3 veces en los versículos, no teman. Por lo tanto, hermanos, eso que consoló a los discípulos en ese tiempo, y vamos a ver cómo los consoló hasta que cada uno de ellos dejó de estar presentes en esta tierra, es la misma verdad que nos debería confortar a nosotros hoy. Es la misma verdad que debería consolar nuestro corazón hoy. Y la palabra del Señor dice, versículo 26, así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Nuestro primer punto se basa en este versículo, junto con el versículo 27 que dice, lo que les digo en la oscuridad, háblelo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo en las azoteas. Esos versículos son los que nos permiten deprender nuestro primer punto. ¿En quién o en qué deben hallar descanso y contentamiento los discípulos? Principalmente, hermanos, en el éxito de la misión. Si hay algo que vamos a ver en este versículo, que el por qué ellos no deben temer es porque el Señor Jesús asegura el éxito de la misión. A lo que Él les comisiona no es una posibilidad de que les vaya bien.
No es una posibilidad de que se cumpla lo que el Señor les está encomendando, sino que el éxito de la misión está garantizada por parte del Señor. Hermanos, considerando todo lo que Jesús les advirtió, quizás a nosotros nos resulte difícil o casi imposible poder considerar esas palabras, no teman. Con todo el escenario que el Señor les plantea, qué difícil es ahora entender cómo el Señor les dice, no teman. Es como que yo le encargara a un amigo, mira, necesito que lleves este mensaje a tal lugar, pero en el camino estará lleno de delincuentes, en el camino estará lleno de hombres malvados, pero tranquilo, no tengas miedo. Parece inconsecuente decir todo lo que está ahí en el escenario, pero sin embargo el Señor le dice, no teman. Pero sin embargo nosotros entendemos que Jesús no los consuela y no los tranquiliza diciéndoles, no tema porque no les pasará nada. No teman porque a los hijos del Señor, que es una cosa que escuchamos mucho en este tiempo, a los hijos del Señor nadie los toca, los hijos del Señor no recibirán ningún rasguño, Él no promete ausencia de sufrimiento. Una de las cosas que normalmente nosotros pensamos, que al ser cristianos vamos a estar exentos de sufrimiento, pero el Señor no promete ausencia de sufrimiento. Por el contrario, el Señor Jesús los alienta asegurando el éxito de la misión. A pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de las intimidaciones, a pesar de las amenazas, el mensaje será entregado con éxito. La misión no dependerá en últimas de ellos. No dependerá de su elocuencia, no dependerá de las fuerzas o el empeño que ellos le pongan, sino que el éxito de la misión dependerá exclusivamente del Señor. Escuchen, hermanos, nada, absolutamente nada, iba a impedir de que el evangelio se extendiera por todos los lugares. Nada, hermanos, le iba a hacer frente a lo que el Señor les había comisionado a sus discípulos. Si no, mire a su hermano que está al lado y piense hace cuántos años fue dicho esto y el Señor Jesús cumplió. Serán perseguidos, serán azotados, estarán hermanos de reyes, los querrán hacer desaparecer, los van a intimidar, los van a amenazar, pero el mensaje será proclamado en todas partes. El mensaje será anunciado y cumplirá su propósito. Y eso no es algo nuevo, porque ya lo habíamos oído en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que la palabra del Señor, hermanos, cumpla su propósito, no es algo que el Señor sugiere, sino que es algo que Dios asegura. Dios asegura el cumplimiento de su palabra y los discípulos no solamente experimentarían la bienaventuranza de oír estas palabras, sino que ellos disfrutarían el poder de estas palabras en su propia vida. Y eso es extraordinario porque dice, así que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. El Señor le dice, no teman, van a intentar apagar su voz, van a intentar amenazarlos, los van a meter inclusive en las cárceles, van a impedir a toda costa que ustedes anuncien el mensaje que les encargué, pero no teman, porque el mensaje no será detenido. Nada podrá impedir que el mensaje del Evangelio avance. Nada podrá impedir que el mensaje del Evangelio alcance a todos aquellos que Dios había determinado salvar antes de la fundación del mundo. Y eso es algo extraordinario, porque nosotros normalmente pensamos y miramos simplemente si es factible o si no es factible. ¿O acaso piensa en su propia vida? Cuando de repente se plantean dificultades en el camino, ¿a dónde alzamos la mirada? Alzamos la mirada al cielo diciendo, Señor, nada impedirá que se lleve a cabo esto si tú lo has determinado así. ¿O acaso nuestros ojos se posicionan en la dificultad y empezamos a mirar que prácticamente es imposible que eso suceda? Y cuando empezamos a mirar con los ojos naturales, ¿qué nos pasa? Nos empezamos a desalentar, nos empezamos a desanimar.
ya no tenemos las mismas fuerzas de siempre, porque empezamos a olvidar que si Dios ha determinado hacer algo, nada evitará que eso se lleve a cabo. La forma en la que ellos debían estar tranquilos y no tener miedo es porque Él aseguró el éxito de la misión. No podrían detener el evangelio, no podrían impedir que la palabra del Señor fuera anunciada y que finalmente impactara los corazones de aquellos que Dios había determinado alcanzar. Después dice: lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo en las azoteas. Lo que el Señor les está diciendo aquí en la palabra oscuridad, hermanos, o la palabra tinieblas que menciona Reina Valera, no significa que es algo de mala procedencia, sino por el contrario, significa que Él lo está hablando en privado. Eso significa oscuridad, es algo que está siendo enseñado o mencionado en secreto. Ellos debían anunciar el evangelio con valentía. Lo que Él les estaba diciendo al oído, ellos debían anunciarlo en público. Ellos debían anunciarlo de una manera que el mensaje no podía ser callado. ¿Y por qué esto tiene tanta relevancia, mis hermanos? Porque normalmente en nuestra vida como creyente habrá muchas situaciones que intentarán silenciar nuestra voz. Habrá muchas cosas que intentarán desanimarnos y pensar que no tiene sentido continuar con el camino que estamos siguiendo. Muchas veces nos pasará eso. Si hay algún creyente que nunca ha experimentado eso, es algo bastante complejo que suceda. Porque normalmente podemos pensar que la situación es tan abrumadora que no tiene sentido continuar, que no tiene sentido seguir. No tiene ningún valor lo que estamos haciendo, porque en vez de que las cosas cambien, en vez de que las cosas empiecen a tornarse más llevaderas, parece que se hace mucho más aguda la aflicción. Pero sin embargo, independiente del sufrimiento, de la aflicción, del dolor que los apóstoles enfrentarían, el Señor Jesús les dice: este mensaje no puede ser silenciado. Este mensaje no puede ser encubierto. No es posible ser un cristiano y al mismo tiempo no querer que nadie sepa que somos cristianos. Es algo inconsecuente. El que es cristiano anunciará su mensaje, anunciará el evangelio abiertamente, sin ningún problema, sin ningún tipo de vergüenza, porque el Señor ha garantizado de que el éxito de la misión no recae en los discípulos, sino que recae directamente en Él. Y esto, hermanos, claramente podemos ver cómo evidencia que las advertencias del Señor, lo que Él les había anunciado, iban a darse las cosas tal como Él les había dicho. Veamos Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a leer del 13 al 22. Hechos 4, del 13 al 22. Mire lo que dice. El contexto es que habían sanado a un cojo los discípulos y la situación obviamente no tornó en nada bueno. Y dice la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ellos eran sus discípulos, tenían denuedo, predicaban la palabra con valentía, con claridad, y los hombres religiosos de aquel tiempo reconocían esto. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y escuche lo que dice el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron.
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Lo que el Señor Jesús les había dicho, hermanos, no era una posibilidad. Ellos se enfrentarían a amenazas, serían intimidados a toda costa para que el mensaje fuera silenciado. No querían oír el nombre del Señor Jesús. Y nosotros muchas veces vemos esto tan lejano, y creo que esto lo experimentamos día a día, hermanos. Y de alguna manera nosotros sí hemos sido intimidados para poder presentar el Evangelio con claridad. Normalmente nosotros no haríamos de que si vemos un grupo de personas nos pararíamos inmediatamente a advertirle acerca del juicio de Dios, que algún día todo hombre tendrá que rendir cuenta ante aquel que conoce todas las cosas. Porque normalmente nos intimidamos por lo que pueden pensar, por lo que pueden decir, por lo que nos pueden hacer, y que eso significaría quizás perder cierto estatus o perder ciertas comodidades. Es que puedo perder mi trabajo, es que puedo perder ciertas cosas que hoy me benefician. La orden del Señor Jesús fue decirle a los discípulos que la labor que les había encomendado debía ser llevada a cabo con fidelidad. Ellos debían obedecer al Señor en la labor que Él les había encomendado, aunque eso significara amenazas, aunque eso significara cárcel. Yo sé que estoy siendo repetitivo en esto, pero sin embargo, hermanos, nosotros, debido a la comodidad que tenemos hoy, debido a la normalidad como vemos todos, no somos perseguidos, no enfrentamos dificultad. Vemos lejano que en algún momento tengamos que ser tomados presos por causa del Evangelio, porque hemos hecho del Evangelio algo muy cómodo, algo muy superficial. Pero sin embargo, cuando vamos a la Escritura, vemos a hombres de Dios sufriendo por el Evangelio, sufriendo escarnio, sufriendo vergüenza, siendo el hazme reír de todos los lugares. Y los hombres religiosos, los hombres prominentes, creían que en realidad ellos eran nada, eran la escoria del mundo. Pero lo que no sabían es que esos hombres portaban en sus vidas la misión más grande que les podía ser encomendada. Esos hombres eran preciados ante los ojos de Dios, aunque sean menospreciados por los ojos del mundo. El Señor les enseñó que no debían ellos escatimar y mirar cuánta importancia el mundo les pudiera dar mientras ellos estuvieran haciendo la voluntad del Señor. Aquí los amenazaron, les dijeron que no podían hablar más en el nombre del Señor Jesús. Y ellos dijeron, nosotros obedeceremos a Dios y no a los hombres. ¿Qué pasará con nosotros, hermanos, cuando experimentemos amenazas por presentar el Evangelio? ¿Qué pasará cuando Dios permita que salgamos de la comodidad y empecemos a enfrentar afrenta, menosprecio, vergüenza, persecución, amenazas? Si tú vuelves a hablar en el nombre de Cristo, perderás tu casa. Si tú vuelves a hablar en el nombre de Cristo, perderás tu trabajo. Parece algo muy lejano, pero eso es lo que enfrentaban ellos. Los de Tesalónica perdieron todo por causa de convertirse de dioses falsos al Dios vivo y verdadero. Hermanos, servir al Señor bíblicamente siempre conllevará dificultades en la vida. Pero esas dificultades, hermanos, no son lo que nosotros debemos mirar, sino que debemos mirar a aquel que nos encomendó esta labor y que nos dice, no temas. Porque aunque aparentemente el mundo está ganando y aunque aparentemente las leyes están triunfando, el mensaje del Evangelio fue asegurado con éxito por el Señor. ¿Vemos eso nosotros? ¿Vemos que el Evangelio está triunfando? O cuando en nuestras conversaciones en la casa más hablamos de que la gente no quiere escuchar, de que las leyes que están aprobando y que parece que finalmente, no sé, de repente yo he entrado en conversaciones en donde dicen, no, la gente hoy está dura, la gente no quiere oír. Hermanos, ¿cuándo no han estado duros? ¿Cuándo? Hoy día simplemente lo que estamos viendo es que está la posibilidad de dejar en evidencia el corazón. Por mucho tiempo, con diferentes leyes y con diferente moralidad, la gente albergó muchas cosas en su corazón, pero no las hacía por miedo a lo que podían decir. Porque el ser humano es alguien que quiere conservar mucha reputación, le importa mucho lo que la gente piensa de ellos. Pero sin embargo hoy está la posibilidad de que cada uno pueda hacer lo que quiera. Ya ha dejado en evidencia la maldad del corazón. Hermanos, pero no se equivoque, el Evangelio no ha perdido su poder. El Evangelio no ha perdido su eficacia. Somos nosotros los que hemos puesto la mirada equivocada y no hemos puesto la mirada en aquel que dijo no teman, no teman.
porque el éxito del evangelio es asegurado por el Señor y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a pesar de la oposición, a pesar de lo que podemos ver, a pesar de que parece que este mundo no quiere nada con el evangelio y parece que quieren quitarnos las Biblias y parece que no quieren que hayan más iglesias. No importa. No importa, aunque el mundo se esté derrumbando, Él dijo que su palabra cumplirá el propósito por el cual salió de su boca. Y eso es lo que debe darnos confianza. Eso fue lo que alentó el corazón de los discípulos. ¿Necesitamos algo más que nos aliente, hermanos? ¿Necesitamos algo más que nos dé la valentía para anunciar el evangelio con la fuerza que debemos anunciarlo? ¿Acaso el apóstol Pablo se avergonzaba del evangelio? Él decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios, hermanos. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La gente no será salvo con que usted le diga, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. La gente será salva cuando conozca que debe arrepentirse de sus pecados y que debe poner su fe en Jesucristo. Y si no se arrepiente y no cree en Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que necesitan oír. Pero si le decimos eso, no lo van a querer. No lo van a querer, lo van a menospreciar y no lo van a escuchar y no les va a simpatizar a nadie. Pero nosotros no hemos sido llamados a agradar a hombres, hemos sido llamados a agradar a Dios. El problema es que nos hemos acomodado a esta vida, hermanos. Nos hemos acomodado a las situaciones cotidianas. Es que lo que pasa es que no es necesario, es que eso nos va a traer problemas. Es que lo bonito es que estemos todos juntos aquí, que disfrutemos. No, hermano. Que tengamos comunión es en el evangelio. Si tenemos comunión es en la verdad, no en la mentira, no en el engaño. Y no debemos estar dispuestos nunca, hermanos, a comprometer la verdad por causa de la comunión. Nunca. La verdad nunca debe ser comprometida, aunque nuestra vida esté a punto de ser probada, hermanos. Nunca. La verdad de Dios está por encima absolutamente de todo. Y ese es el ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida y Él quedó satisfecho. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién fue el único que pudo experimentar plena satisfacción en medio de la aflicción? Porque vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho, es nuestro Señor. Que es tremendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y saben que los discípulos también experimentaron esa satisfacción. Pedro, el que tuvo miedo en un principio, normalmente nos refugiamos ahí, ¿no? Pero Pedro tuvo miedo ahí, después cuando el Espíritu Santo lo capacitó ya no tuvo miedo. Ya no tuvo miedo. No busquemos refugio, hermanos, para poder acomodarnos nosotros a un estilo de vida que no está honrando al Señor y que muestra miedo y que muestra incertidumbre. Es que este no es el escenario, es que este tampoco, hermanos. ¿Cuál es el escenario entonces para presentar el evangelio? ¿Cuál es el escenario para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado? Mire lo que dice Hechos 4:29 al 31, lo que resulta después. Cuando no hallaron ocasión para poder apresar a los discípulos y los dejaron libres, pero sin embargo después nuevamente insistieron, porque ¿qué sabe lo que pasó? A los discípulos lo amenazaron. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se fueron a su casa? No, los discípulos siguieron predicando a Cristo. A pesar de las amenazas, a pesar de que les dijeron que los iban a tomar presos, los discípulos siguieron predicando. Miren lo que dice Hechos 4:29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Están siendo perseguidos, están siendo amenazados, y sus oraciones no son, Señor, que no nos persigan. Señor, que no nos azoten. Señor, danos valentía para predicar. Perdón, hermanos. Concede a tus siervos que con todo denuedo, eso es valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, ¿qué hizo Dios? No, ¿para qué van a sufrir? Quédense ahí tranquilos, disfruten, canten. No, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué diferente a lo que nosotros vemos hoy, hermanos. El Señor no fue ajeno a su oración. Señor, mira sus amenazas. Son reales. Nos azotan, nos encarcelan. Pero por favor concédenos que con todo de nuevo sigamos hablando tu palabra. Oh, qué oración, hermanos. Qué oración. Señor, estoy cansado, tantos problemas, tantas dificultades. Hablo tu palabra y me resulta por afrenta. Eso se parecen a los dichos de Jeremías. Pero ¿cuántos pasos pudo dar ese hombre antes que dijera, no obstante, había un fuego dentro de mí? Intenté sufrirlo, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y me venciste. Entendemos que muchas veces pasamos por momentos de incertidumbre, de temor, pero el fuego de Dios no puede dejarnos estar así de tranquilos y de pasivos. No podemos ser indiferentes, hermanos, a anunciar el Evangelio pensando que nadie nos escuchará, que nadie nos tomará en cuenta. ¿Qué dirá la gente de mí? Que estoy loco, que estoy mal. ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa el testimonio de los hombres? Lo que importa es que esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Hechos 5, 40 al 42. Hechos 5, 40 al 42. Y convinieron con él. Los hombres religiosos estaban hablando con Gamaliel, un hombre muy considerado, y estaban hablando referente a lo que los discípulos estaban haciendo y que ellos no querían que siguieran hablando en el nombre de Jesús. Les causaba espanto el nombre de Jesús. Las señales hechas eran manifiestas, pero su incredulidad era tal que a pesar de las señales ellos no creían. Y convinieron con él, dice, y llamando ¿a quién? A los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y luego de eso los pusieron en libertad. No, ahora sí que ya estos discípulos no van a hablar más. Ahora sí que lo consiguieron. Ya los amenazaron. Ahora no solo los amenazaron, sino que cumplieron. Ahora fueron azotados. Y les dijeron que peores cosas podrían pasar si seguían hablando en el nombre de Jesús. Pero los pusieron en libertad. Ahora podemos estar tranquilos, pensaron ellos. Pero versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Por qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, que es el nombre de Jesús. Ya no solamente estaban dispuestos a dar su vida, ya no solamente estaban dispuestos a sufrir, ya no solo tenían consuelo porque sabían que la misión no dependía de ellos, dependía de su Señor, sino que ahora experimentaban gozo por causa de sufrir como su Señor sufría. Hermanos, experimentaban gozo en medio del dolor. Solo Cristo lo experimentó y también sus discípulos lo experimentaron. Gozo en medio del dolor y en medio de la persecución. Pero no termina ahí. Versículo 42. Y todos los días. Perdón, hermano, me siento confrontado por esto. De verdad que me siento confrontado por esto. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acababan de ser azotados, acababan de ser amenazados. Sus vidas estaban en peligro. Sus familias podrían quedar sin esposos. La misión que Dios les dio estaba por encima de todos. La pregunta es, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué está pasando por nosotros? De que no somos capaces de ver esta realidad y que hemos caído en el engaño de este tiempo. De que no es necesario predicar con denuedo el Evangelio, con valentía, no importando lo que nos pase, porque nuestra vida es preciosa ante Dios y no ante los hombres. No cesaban. Ellos no pararon. Los azotes no eran suficientes. Quizás alguien podría pensar, fueron muy pocos, quizás con unos pocos más.
Ellos murieron por esto, hermano. Perdón. Ellos murieron por esto. Hechos 14, del 19 al 22. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, ya habiendo apedreado a Pablo. Cuando él era judío, fariseo, nadie lo apedreó. Cuando él era celoso de la ley y perseguía a la iglesia y los obligaba a blasfemar, nadie le hizo nada. Los líderes estaban a su favor, le daban cartas para apresar a los cristianos. Pero cuando Cristo apareció en su vida y predicaba el evangelio, ahora era perseguido. Y cada vez que anunciaba el evangelio traía consecuencias sobre su vida. Que habiendo, dice, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó en la ciudad. Y al día siguiente, hermanos, ni siquiera hizo cama. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y mire lo que dice el apóstol ahora: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el consuelo que Dios nos da no evitará la aflicción. No, ahí no está el consuelo. El consuelo no está en que no tendremos aflicción. El consuelo está en que el reino de Dios es seguro y que vale la pena perseverar en medio de la aflicción. Vale la pena perseverar en medio de la dificultad, en medio del dolor, aunque nos cueste la vida, hermanos. El evangelio tendrá éxito. No pueden callarse. Lo que les he dicho en tinieblas, háblelo en la luz. Lo que les he dicho al oído, proclámenlos en la azotea, en el lugar más alto de las casas, en el lugar más alto de los edificios. Esta es una verdad que no puede ser silenciada. Esta es una verdad que no puede ser callada. Intentarán callarlos, pero no podrán. No podrán callarlos. Versículo 28, donde se desprende la segunda razón de por qué ellos no debían temer. La primera es porque el Señor garantizaba la misión, la eficacia. Su palabra cumpliría su propósito. A pesar de todo, el evangelio triunfaría. Versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y eso sigue el texto y dice, versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si hay algo que nosotros podemos ver, y es donde se desprende nuestro segundo punto, es el aprecio y el cuidado de nuestro Dios. Si por algo podían estar tranquilos, es que Dios los aprecia y que Dios tiene cuidado de ellos. Una vez más, Dios dice, no teman. Los hombres pueden matar el cuerpo. Los hombres pueden dañarlos, azotarlos. Ellos aparentemente pueden ponerle término a sus días, pero sin embargo eso no es así. Aunque le pongan términos a sus días, aparentemente en últimas les están haciendo un gran favor, porque solamente le están dando la entrada al gozo eterno. Ellos pueden matar el alma, el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Por lo tanto,
es una clara evidencia de que Jesús, hermanos, una vez más no promete ausencia de sufrimiento. O incluso Él no promete que nuestra vida no estará en peligro. Por el contrario, todo verdadero discípulo debe estar dispuesto a perder su vida. Porque el que pierde su vida por causa del Evangelio la halla, mas el que ama su vida la perderá. Y si bien pueden matar el cuerpo y con eso pensar que le han puesto fin a nuestros días, como le decía, no pueden matar el alma. ¿Qué significa esto, hermanos? La muerte para los creyentes no es el fin. ¿Escuchó eso? La muerte para los creyentes no es el fin. Por el contrario, hermanos, solamente es el momento en donde somos entregados a la vida eterna, al gozo eterno, a las moradas celestiales, el reencuentro con nuestro amado. Como les decía en últimas, nos harán un gran favor. Jesús, hermanos, no elimina el temor. Él dice, no teman a los que matan el cuerpo. No, Él redirige el temor. No está bien temer a los hombres, pero sí debemos temer a aquel que tiene poder para poder hacer perecer tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Por lo tanto, temer está bien, pero el objeto de nuestro temor es el que el Señor redirige, porque ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no pueden cambiar la realidad de la eternidad. Pero sin embargo Dios tiene el poder y la autoridad para poder condenar tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Aunque muchas personas creen que el infierno no es real y que solamente es simbólico, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y normalmente cuando habla acerca del infierno dice que el gusano no muere, que el llanto nunca se acaba, que es el lloro y el crujir de dientes, dando a entender claramente que es un sufrimiento de carácter eterno. Pero sin embargo, cuando los hombres no comprenden la magnitud de su maldad y que han ofendido a un Dios que es santo, 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 no logran entender y piensan que Dios sería injusto si hay un infierno. Lo que no se dan cuenta es que los injustos somos nosotros, porque hemos quebrantado los mandatos de un Dios completamente santo. Entonces, hermanos, a pesar de que el Señor dice, ellos matan el cuerpo, es todo lo que pueden hacer. No pueden hacer más. Pero es que mi vida está en peligro, no pueden hacer más, hermanos, pueden matarnos y hasta ahí llega lo que pueden hacer, pero no pueden matar el alma. No pueden evitar que nosotros nos encontremos con el Señor. No pueden evitar el gozo que vamos a tener al encontrarnos con nuestro amado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al versículo 23, dando a entender, hermanos, cómo claramente el concepto de un creyente en cuanto al morir es muy diferente al concepto del mundo. Normalmente el ser humano no quiere morir, no quiere enfrentar problemas, no quiere sufrir, pero sin embargo es porque tenemos un problema de definiciones, tenemos una mala comprensión de lo que es el sufrimiento y lo que verdaderamente es la vida y lo que es la muerte. Filipenses 1, 21 al 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ha visto alguna vez la muerte como ganancia? Para el apóstol morir es ganancia. Y él decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire el deseo del apóstol. Nosotros preocupados porque no queremos morir, y el apóstol enfrentando azotes, naufragios, muchos momentos apedreados, casi muriendo, y él quiere morir para estar con Cristo. Pero él sabe que es necesario por causa de la obra, porque él tenía una definición correcta de la muerte. La muerte es el paso a la vida eterna. La muerte es la puerta solamente que todavía nos evita entrar al gozo eterno de nuestro Señor. Romanos 8, 35 al 39, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona muchas cosas que no podrán separarnos del amor de Cristo, y entre ellas dice, ni la muerte. Eso quiere decir que la muerte no puede separarnos de nuestro Señor, no puede separarnos de su amor, no puede separarnos de Él, hermanos. Por lo tanto, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, ni siquiera la muerte tiene poder sobre el creyente en Cristo.
no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, los enemigos del Evangelio pueden destruir la comunión eterna que tenemos con Dios. Jamás, jamás. Podrán destruir su cuerpo, pero no podrán destruir la comunión que gozaremos con el Señor. Jamás, hermanos, jamás. Entonces, ¿a quién nosotros debemos temer? ¿A los hombres que solamente pueden destruir nuestro cuerpo? No, nosotros deberíamos temer al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? Es asombro, es admiración, es reverencia que resulta en obediencia y no en cobardía. Si tememos al Señor, tendremos valentía para anunciar su palabra. Si tememos a los hombres, desobedeceremos al Señor y enmudeceremos y callaremos el Evangelio y solamente restringiremos por causa del temor que tenemos a los hombres. El temor del Señor y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. No hay nada más supremo en la vida de los hombres que temer al Señor y guardar sus mandamientos. Aquel que actúa con cobardía y no cumple el propósito del Señor manifiesta que teme más a los hombres que al Señor. Y mire lo que dice el versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Esta es la versión de las Américas, la nueva. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Qué ejemplo, hermanos. Dios tiene cuidado de las criaturas quizás más insignificantes, mostrando que ningún pajarillo muere sin que Dios lo permita. Esto quiere decir que a pesar de que le puedan quitar la vida, al final de todo es Dios quien ha definido el límite de sus días. Ahora, ¿por qué los discípulos también podían estar tranquilos y no debían temer? Porque su vida estaba en las manos del Señor. Ellos no morirían a menos que Dios lo haya determinado así. ¿Lo vemos de esa manera, hermanos? ¿Podemos ver nuestra vida que descansa completamente en las manos del Señor? ¿O vivimos todo el tiempo amedrentados? ¿O vivimos pensando que si pasamos debajo de una escalera es mala suerte? Que si se nos cruza un gato negro es mala suerte. Y vivimos creyendo en supersticiones en vez de descansar completamente que nuestro Dios le ha puesto principio y final a nuestros días. Y que nada podrá altercar lo que Dios ha determinado en cuanto a eso. Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses te es conocido. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermanos, el día de nuestra muerte depende de Dios. Nadie morirá antes ni después de lo que Dios ha determinado, porque la vida le pertenece al Señor. Hechos 17:26. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El hombre muchas veces piensa que él tiene control de su vida, piensa que él es el Señor de su camino, pero olvida que solo Dios puede enderezar sus pasos. De hecho, el proverbista dice, como el repartimiento de las aguas, el corazón del rey está en la mano del Señor, ya todo lo que él quiere lo inclina. Él es soberano, los habitantes de la tierra ante él son como gotas de agua. Él frustra los pensamientos aún de los reyes y los entendidos, porque él hace lo que quiere en los ejércitos del cielo y en los ejércitos de la tierra. No hay nadie que le dirá al Señor qué haces. Él es el que le ha puesto inicio y final a nuestros días. Entonces, ¿por qué los discípulos debían estar tranquilos y no temer? Porque a pesar de la dificultad, de las amenazas, de las intimidaciones, de los azotes, de la cárcel, ellos no morirían a menos que Dios así lo haya determinado. Por lo tanto, vayan y prediquen con valentía, porque no partirán de este escenario a menos que vuestro Padre así lo haya determinado. Escuchen esto. Ni un pajarillo muere sin vuestro Padre Celestial. Ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Ninguno de ustedes partirá del escenario de la tierra sin vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué concepto tenemos de la muerte?
¿Acaso la enfermedad nos amedrenta más de lo que deberíamos estar amedrentados? El título es No temas, y sé que el contexto es predicación del Evangelio, la comisión de los apóstoles, el llevar el mensaje que va a confrontar a las personas. Vamos a ser menospreciados, no le vamos a caer bien a las personas por causa de la verdad, por causa del nombre de Cristo, pero esto se extiende a diferentes escenarios de la vida. Muchas veces nuestros problemas son nuestras dificultades. La enfermedad se transforma en una dificultad que nos silencia y no anunciamos el Evangelio. Porque miramos la vida de una manera equivocada. La miramos de una manera completamente diferente a lo que la Biblia la define. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, dice que para él el morir es ganancia. ¿Es para nosotros lo mismo? ¿O nos aferramos a esta vida y no queremos sufrir, no queremos padecer, hermanos? Hay diferentes dolencias en el cuerpo y ciertamente cuando a alguien le duele algo, no decimos simplemente qué bueno que te duele, ¿cierto? Nunca decimos eso. Oramos al Señor para que en su gracia le sane si es su voluntad. Pero que el dolor no sea un instrumento silenciador en nuestra boca. Que la enfermedad no nos enmudezca al decir no soy. ¿Cómo voy a poder predicar si el Señor ni siquiera me sana? Hermanos, no tenga miedo de perder el trabajo. No tenga miedo de estar enfermo. No tenga miedo de enfrentar dificultades. Porque a pesar de todas esas cosas, nada, absolutamente nada, acabará con nosotros si Dios no lo ha determinado así. Si eso no causa consuelo, si eso no trae gozo a su vida y si eso no lo anima a vivir la vida cristiana más apegada a la Escritura y no a conformarse a este tiempo, nada lo hará, hermanos. Porque nada escapa de su control soberano. Y una vez más, Él les dice, versículo 31, así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. El cuidado providencial de Dios acerca de esos pajarillos es mucho más abundante en nosotros. Nadie morirá si Dios no lo ha determinado. Y la muerte es algo muy distinto a lo que la Biblia dice, a lo que nosotros creemos. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Escuchó eso? Para nosotros quizás solamente es una tragedia. Para Dios no es una tragedia. Para Dios es preciosa. ¿Y por qué la muerte de sus santos es preciosa? Porque Él los recibe en su presencia. Él recibe a su santo en su presencia. Y eso es precioso para Él. Y creo personalmente que al tener una apreciación equivocada del sufrimiento y de la muerte, nos lleva a tener un concepto errado del temor y de la vida. El sufrimiento, hermanos, es parte del camino de todo creyente y debemos dar testimonio de Dios a pesar de lo que podamos estar pasando, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros impedimentos, a pesar de las intimidaciones. No podemos callar, no podemos temer a los hombres, no podemos darle el valor equivocado a la vida. Ni la opresión, ni el menosprecio, ni la posibilidad de perder la vida, ni la enfermedad deben amedrentarnos, puesto que en última, la muerte nos lleva a la vida. Un dicho muy citado por el pastor John MacArthur, que partió hace poco tiempo. La muerte finalmente convierte la fe en vista, lo que mencionó Josías Grauman cuando habló del pastor MacArthur. Dios no quiere soldados encapuchados, sino hombres y mujeres que amen a su Señor y la misión que Él les ha encomendado. Si decimos que somos cristianos, vamos a llevar a cabo la misión del Señor. En el lugar que estemos, sé que me estoy extendiendo un poquito más, pero una de las cosas que he visto por mucho tiempo, que las personas siempre reducen a poder cumplir el propósito de Dios cuando están completamente bien, cuando disponen de todo el tiempo. No, hermanos, cumpla el propósito de Dios en la situación que está. Si está enfermo en cama, honra a Dios en su cama. Glorifica a Dios en medio de su enfermedad. Si está pasando dificultades, honre a Dios en medio de sus dificultades. ¿Recibiré solo el bien de Dios y no el mal? Sí. Dios dio, Dios quitó. ¿Entiende eso? Job no dice Dios dio y Satanás quitó. Dice Dios dio, Dios quitó. ¿Y cuál es lo que sigue? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Él es el que da vida. Él es el que la quita. Él es el que pone reyes. Él es el que quita reyes.
Él es el que enriquece, Él es el que empobrece, Él es el que exalta, Él es el que humilla, porque Él es Dios sobre todos los dioses. Él es Jehová y no hay otro fuera de Él. Esa es la apreciación que nos da la Escritura cuando hablamos nosotros del Señor. Por eso es inconsecuente decir que somos creyentes y nos encubrimos y nos avergonzamos y no queremos dar testimonio. Es como cuando hay protestas y empiezan a tirar piedra y están encapuchados porque no quieren que vean su rostro, porque eso conlleva consecuencias. El creyente está dispuesto a dar su cara y a enfrentar las consecuencias que sean necesarias por causa de su Señor. Si eso involucra persecución, Señor, ayúdame. Si eso involucra menosprecio, Señor, ayúdame. Si eso involucra que la gente no me quiera, Señor, ayúdame, pero yo los amo. Yo anhelo que vengan al arrepentimiento, yo anhelo que conozcan tu verdad. El verdadero amor nos llevará, hermanos, a entregar nuestras vidas, porque el Señor se entregó a sí mismo. El apóstol Pablo decía que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo, sino que él estaba dispuesto a ponerla. Él estaba dispuesto a dar su vida por causa de los escogidos. Que ese sea el mismo ánimo en nuestro corazón. Por tanto, versículo 32. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí quiero citar algunos teólogos antiguos, hermanos, para que veamos que la teología de hoy, si bien pudo haber aumentado, se pudieron haber corregido ciertas cosas, pero lamentablemente el tener mucha teología y mucho conocimiento nos ha hecho solamente cristianos teóricos y nos ha olvidado del cristianismo práctico, del cristianismo vivido. Juan Calvino decía que la fe verdadera no se esconde y que Jesús exige lealtad pública. Negarlo por temor a los hombres es traicionar al Salvador. Nosotros pensamos que traicionar al presidente, traicionar al Estado es lo peor. Traicionar a aquel que dio la vida por nosotros es la peor traición. Matthew Henry decía que confesar a Cristo incluye vivir como cristianos visibles, especialmente bajo presión, y negarlo no es solo verbal, sino también por actitudes y omisiones. Charles Spurgeon decía, y usted se va a dar cuenta al tiro que fue Charles Spurgeon: ¿tú qué piensas evitar la vergüenza del nombre cristiano? ¿Piensas que Cristo te confesará en gloria si lo niegas ahora por temor al escarnio? La fe cobarde no es fe en absoluto. Si no estás dispuesto a sufrir con Cristo, tampoco serás glorificado con Él. El sufrimiento del creyente por Cristo es la antesala de la gloria en el cielo. El camino de Cristo está marcado por humillación y exaltación, pero antes la humillación, luego es la exaltación. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Muchas veces anhelamos la exaltación, pero no queremos el camino de la humillación. Pero hermanos, termino con estas preguntas. ¿Qué harás, amado hermano? ¿Pondrás la mirada en lo difícil de la misión, en el escarnio y vergüenza? ¿Pondrás la mirada en el alto costo de seguir a Cristo y te invadirá el temor? ¿O confiarás en Dios, en su providencia y en el éxito de la misión que nos ha encomendado a pesar del alto costo? ¿Puedes ver el consuelo de Dios en su verdad en medio del dolor? ¿O seguirás viendo tu vida como lo más preciado que tienes por encima de tu Salvador? Amarás a Cristo, lo confesarás públicamente, no solo con palabras, sino con tu vida, y le serás fiel, aunque eso signifique perder tu vida. ¿Le sonó el tono acaso como cuando alguien está casándose y tiene que decir sí, acepto? ¿Parece eso? Hermanos, nuestro compromiso con Cristo debe ser el más alto compromiso de todos. Si el compromiso con Cristo no tiene peso, nada tiene valor. Nada tiene valor. No olvides, amado hermano, la muerte no es el fin del creyente, sino solo el comienzo, la puerta de acceso al gozo eterno, a la presencia de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda gracia, oh Señor, había orado bastante por este sermón. Te pedí, Señor, ayuda para poder presentarlo con fidelidad.
Quizás, Señor, mi carácter, mis emociones estaban presentes, pero anhelo, Señor, que tu palabra pueda redarguir en el corazón de todos nosotros. Mi corazón fue confrontado y espero que el corazón de mis hermanos también. Que cambiemos nuestra mirada y dejemos de ver las cosas de una manera natural y veamos todas las cosas como Cristo y podamos ver la vida como lo que real es, un regalo tuyo, Señor. Te pertenecemos. Existimos solo porque tú nos has dado vida. Nuestra vida te pertenece. Todo lo que somos, todo lo que tenemos te pertenece. Pero confesamos nuestros pecados, que hemos vivido como si fuéramos los dueños y señores de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Hemos querido vivir conforme a nuestra voluntad. Te hemos llamado Señor y muchas veces no hacemos lo que tú dices. Qué fácil es llamarte Señor, pero solamente aquellos que son dotados por tu Espíritu pueden vivir conforme a tu voluntad. Enciende, oh Dios, nuestro corazón y no permitas que nos conformemos a este mundo indiferente, a este mundo frío que está muerto en sus delitos y pecados. Te pedimos, Señor, que avives el fuego dentro de nosotros y que podamos ser creyentes ejemplares, no solo en palabra, sino en conducta, en fe, en espíritu. Oh Señor, en pureza, que nuestra vida sea un testimonio vivo de lo que profesamos, que no solamente lo creamos, que no solamente lo enseñemos, que lo vivamos, que seamos creyentes, Señor, capaces de confesar públicamente nuestra fe, aunque eso nos cueste la vida. Oh Señor, es un mensaje impopular en este tiempo. Lo expuse con temor y con temblor. Mis piernas, Señor, temblaban ante ti. Oh Señor, porque quería anunciarlo con fidelidad. Y ruego, Señor, que tu Espíritu nos redarguya y nos capacites. Oh Señor, apártanos del letargo. Reconocemos que estamos adormecidos. Reconocemos que vivimos indiferentes. Oh Señor, quizás acusamos a adventistas que son sabatistas y quizás nosotros nos hemos convertido en domingueros, en cristianos de domingo, en cristianos de culto, y nuestra vida, Señor, no manifiesta la gloriosa obra que has hecho en nuestra vida. Líbranos de eso y alienta nuestro corazón. Endereza lo torcido, Señor, y haznos vivir el evangelio del reino, el evangelio por cuales muchos hombres y mujeres también en la antigüedad dieron su vida, Señor. Nosotros hoy predicamos libremente. En un principio, Señor, los hombres tenían que traficar Biblias porque no les era permitido traducirlas. Señor, y ellos dieron su vida. De ciudad en ciudad arrancaban, con familias completas perseguidas. Oh Señor, pero nada los detenía. Ni aun ese hombre de parecer tan débil llamado Julianillo, como lo cuenta la historia, que traficaba Biblias y nadie lo creía capaz de soportar los peores padecimientos, los peores escarnios, oh Señor, las peores cosas que le podrían hacer. Pero sin embargo, en un momento cuando lo azotaban, lo escarnecían, lo torturaban, para que él pudiera delatar a los otros hombres que estaban traduciendo Biblias, él nunca delató a nadie. Permaneció fiel, permaneció íntegro, permaneció obediente, a pesar del dolor que enfrentó su carne. Pero él sabía que el dolor sería solo un momento y el gozo sería eterno. Las lágrimas serían pasajeras, pero todas serían enjugadas, todas. Aparta nuestra mirada de esta tierra, aparta nuestra mirada de esta vida, Dios, y pon nuestros ojos en el cielo, para que podamos, Señor, vivir la vida que te agrada y seas honrado. Y dejen de decir que estamos viviendo el post-evangelio, lo que quedó del evangelio. Ayúdanos para vivir el evangelio en su esplendor, en toda su gloria, y presentar a Cristo crucificado, pero también resucitado, a Cristo entronizado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos aquellos que creen en Él. Oh Dios, nuestras vidas están en tus manos. Somos solo hombres, solo polvo que va y no vuelve,
y tú eres eterno, pero estamos en tus manos y queremos hacer tu voluntad. Oh Señor, si te place, úsanos. Si te place, avívanos. Muévenos. Llévanos a anunciar tu evangelio con fuerza, con poder, con gracia, para que haya gozo en los cielos cuando pecadores se arrepienten. Oh Dios, perdónanos. Hemos sido negligentes. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Que tu palabra haga vida en nosotros. Y confiaremos que la misión está asegurada, porque usted la asegura. Y nuestras vidas no se terminarán hasta que usted lo haya determinado. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén y amén.